Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a estudiar las fórmulas para representar moléculas orgánicas más utilizadas en química orgánica. Para ello vamos a desarrollar el presente ejemplo, mediante el cual desarrollaremos cada una de estas fórmulas. El primer ejemplo que vamos a utilizar para ilustrar la representación mediante fórmulas dice lo siguiente: representar el N-pentano con fórmula molecular C5H12. Puede que en algunos casos nos indiquen el nombre de la molécula y sea necesario consultar su fórmula molecular, pero en este caso se está indicando. A nivel de la representación de moléculas en química orgánica, vamos a ver lo que son la fórmula empírica, la fórmula molecular, la fórmula estructural, la fórmula semiestructural y la fórmula semiestructural abreviada condensada. Lo que es la fórmula empírica y la fórmula molecular son muy empleadas también en química inorgánica. La fórmula empírica indica únicamente los átomos presentes en la molécula, mas no indica la cantidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del pentano, el N-pentano, nos indica solamente qué átomos están presentes. Como el pentano es un hidrocarburo, aquí están presentes solamente el carbono y el hidrógeno. La fórmula molecular, por su parte, también muy utilizada en química inorgánica, también en química orgánica, nos indica no solo qué átomos están presentes, sino también la cantidad de cada uno de ellos, como en el presente ejemplo, que ya nos indican cuál es la fórmula molecular del N-pentano. Y esta fórmula nos está diciendo que en esta molécula hay 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Pero para el caso de la química orgánica hay otras fórmulas de gran interés. Tenemos, por ejemplo, la fórmula estructural. Y esta fórmula indica todos los enlaces presentes y la manera como están organizados a nivel estructural o a nivel espacial los átomos en la molécula. Digamos que la organización estructural, es decir, nos va a mostrar los enlaces carbono-carbono y los enlaces carbono-hidrógeno. En el caso que estamos considerando que es un hidrocarburo, un alcano. Si tenemos ya otros tipos de moléculas orgánicas, pues nos indicará, como es el caso del ácido carboxílico, los enlaces carbono-oxígeno y los enlaces oxígeno-hidrógeno, que veremos más adelante. Entonces la fórmula estructural nos indica los enlaces entre los átomos y la organización estructural o la conformación de los mismos. En el caso del N-pentano, es una molécula lineal, un alcano. La fórmula estructural nos indica que hay 5 átomos de carbono enlazados de forma continua y estos 5 átomos de carbono entonces se ilustran en la fórmula estructural los enlaces entre ellos, pero también se ilustran los enlaces entre cada uno de los átomos de carbono y los respectivos átomos de hidrógeno con los que están enlazados. Recordemos que el átomo de carbono es tetravalente, es decir, forma 4 enlaces covalentes en las estructuras orgánicas. Por tanto, podemos indicar la tetravalencia primero de cada uno de los átomos de carbono y posteriormente agregamos los hidrógenos. En el presente caso, como la fórmula molecular del pentano es C5H12, se debe cumplir que existen 12 átomos de hidrógeno, claramente indicados cada uno en la fórmula estructural. Bueno, ya tenemos nuestra molécula de pentano representada mediante la fórmula estructural. Y tenemos en total, contando los hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrógenos enlazados con 5 átomos de carbono.
Hay otra fórmula muy utilizada en química orgánica, que es la fórmula semiestructural. En esta fórmula se indican solo los enlaces carbono-carbono, o sea, estos son los que se hacen evidentes, mientras que los enlaces carbono-hidrógeno, digamos que se abrevian. La fórmula semiestructural puede decir que parte de la fórmula estructural. ¿En qué sentido? En que no vamos a indicar todo este montón de enlaces, sino simplemente los enlaces carbono-carbono, pero indicando para cada carbono la cantidad de hidrógenos con los cuales se está enlazando, solo la cantidad más no los enlaces. Por ejemplo, el primer átomo de carbono de izquierda a derecha, vemos que se enlaza a 3 hidrógenos. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Escribimos el símbolo químico de este carbono, C, y como está unido a 3 hidrógenos, escribimos CH3. Luego, escribimos con una línea el enlace de este carbono con el segundo carbono. Y este segundo carbono de izquierda a derecha vemos que se enlaza con 2 hidrógenos. Entonces escribimos el símbolo del hidrógeno con un subíndice 2. Luego el enlace del segundo carbono con el tercero. El tercer átomo de carbono de izquierda a derecha. Vemos que también se enlaza con 2 hidrógenos. Escribimos entonces H2. Nos queda CH2. De izquierda a derecha, el cuarto átomo de carbono. Vemos que se enlaza con otros 2 hidrógenos. Luego escribimos también H y un subíndice 2. Y el último átomo de carbono, vemos que se enlaza a 3 hidrógenos. Entonces lo escribimos como CH3. Estas líneas entonces representan enlaces carbono-carbono. Aquí hay que tener mucho cuidado porque puede haber personas que se confundan y piensen que es un enlace, por ejemplo, entre el hidrógeno y el carbono. Debemos tener en cuenta que esta es una fórmula semiestructural donde solo se van a representar los enlaces carbono-carbono. Entonces, cuando escribimos CH3, CH2, estamos hablando de que hay un enlace carbono-carbono. Miremos que hay una similitud entre la fórmula estructural y la semiestructural y de ahí el nombre de la segunda. Semi porque solo se indican los enlaces carbono-carbono y no, no como en la estructural que se indican todos los enlaces, se hacían más evidentes, aquí no. Y hay otra fórmula también muy utilizada, pero sí depende de la estructura de la molécula, que es la fórmula semiestructural, condensada o abreviada. Pues comúnmente la encontramos como fórmula semiestructural abreviada y en ocasiones se le suele denominar condensada. Esta fórmula parte de la fórmula semiestructural siempre que existan unidades repetitivas y sobre todo que sean consecutivas en la molécula. Me explico. Miremos la fórmula semiestructural. Tenemos CH3, CH2, 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 CH3. Vimos que los carbonos 2 al 4 comprenden una misma unidad repetitiva, que es un grupo CH2. Entonces, ¿qué se hace en la fórmula semiestructural abreviada o condensada? Siempre que estas unidades sean consecutivas, como en el presente caso, vemos que esos grupos CH2 están juntos o están consecutivos, entonces escribimos CH3, el carbono número 1 con sus 3 hidrógenos, y luego indicamos el enlace con el segundo carbono, pero vamos a abrir un paréntesis y escribimos CH2 dentro del paréntesis, es la unidad repetitiva que estamos analizando, cerramos paréntesis y luego de cerrar paréntesis escribimos otro subíndice, en este caso el número de veces que aparece esa unidad repetitiva consecutiva. El CH2, ¿cuántas veces aparece? 1, 2 y 3. Entonces el subíndice es 3. Luego indicamos el enlace del cuarto carbono con el quinto y escribimos CH3. Aquí tenemos la fórmula semiestructural abreviada del N-pentano. Vemos con claridad cómo la unidad repetitiva se indica que se repite 3 veces.
al colocar este subíndice y escribir la unidad repetitiva dentro del paréntesis. Otra fórmula que se utiliza de una forma más reciente, pero que es de gran importancia, es la que se denomina una fórmula o representación por líneas. Este tipo de fórmula se empezó a utilizar principalmente para estructuras cíclicas, pero su uso se ha extendido a fórmulas también de hidrocarburos alifáticos, es decir, de cadena abierta. ¿Y en qué se basa esta representación o fórmula por líneas? Se basa en representar los enlaces carbono-carbono simplemente por líneas. Por ejemplo, en el caso del N-pentano, vemos que hay 5 átomos de carbono enlazados, entonces para representar esos enlaces carbono-carbono, cada línea indica dichos enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos una línea y luego con un cambio de orientación en la línea, es decir, cuando se forma un ápice o un vértice, o hay un cambio de orientación, entonces decimos que se forma un nuevo enlace. Por ejemplo, acá tenemos 3 átomos de carbono dibujados. ¿Por qué? Porque cada ápice, cada cambio de orientación de esta representación indica que hay un átomo de carbono y claro está con sus respectivos hidrógenos con los cuales se enlaza. Luego, si necesitamos 5 átomos de carbono, como es el caso del N-pentano, al tener el tercero, ¿qué hacemos? Un cambio de orientación o un cambio de ápice, con lo cual estaríamos indicando el cuarto átomo de carbono. Y después de dibujado el cuarto átomo de carbono, como necesitamos representar 5, llevamos a cabo de nuevo un cambio de orientación para indicar el quinto átomo de carbono. Esta estructura, miremos que es demasiado simple y eso facilita mucho su utilización cuando tenemos grandes extensiones de cadenas de carbono, o sea, cadenas carbonales más extensas. De pronto para este tipo de hidrocarburos con 5 átomos de carbono, con menos de 5, máximo 10, no es como tan representativo. Pero si tenemos unas moléculas de hidrocarburo más extensas, más de 10, por lo menos, más de 10 átomos de carbono, esta representación empieza a tomar cierta relevancia. Y también cuando tenemos estructuras bastante ramificadas. El propósito de este video tutorial es entonces tener como ese panorama general de las distintas fórmulas estructurales o fórmulas para representar moléculas orgánicas, porque haremos uso, por ejemplo, también de esta representación por líneas, ya que, como he mencionado, es muy útil cuando tenemos estructuras cíclicas. Y esta es entonces otra forma de representar el N-pentano, de una forma más sencilla y como veremos va a ser muy útil cuando se tienen estructuras mucho más complejas, no solo a nivel de hidrocarburos, también de otros grupos funcionales. Muchas gracias por tu atención. Espero te haya sido de utilidad la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más.